se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Amado Padre que estás en el cielo y en el corazón de cada uno de los hijos que invocan tu nombre, en esta noche, en esta hora, Señor, nos ponemos en conexión contigo a través de este método tan fácil que tú nos dejaste, Señor, para que no estemos solos, para que estemos en comunicación con el poder de lo alto y podamos ser protegidos por tus santos ángeles. En esta hora de la noche, Señor, queremos poner nuestra vida en tus manos para que tú lo dirijas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo que hemos de hacer, Señor, que sea únicamente para la honra y la gloria de tu nombre. Bendice a cada oyente, a cada hermano, a cada visita que está presente. Tú conoces cada una de la necesidad que hay en el corazón de nosotros. Tú conoces nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestras luchas personales, Señor, y familiares. Y en la medida, Señor, de nuestra necesidad, queremos, Señor, que tú suplas cada una de ellas, de tal manera que podamos sentirnos siempre en compañía tuya, y aún en medio de la tribulación sepamos que hay un Dios en lo alto que pelea por sus hijos que estamos aquí en la tierra. Alabamos tu nombre y lo glorificamos por los méritos santos de Jesucristo nuestro Salvador. En su nombre te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, quisiera que pudiéramos introducirnos al tema de hoy, que lleva por título ¿Soy laodicense o babilónico? Voy a leer en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, de los versos 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle conocido, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y leo el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mis estimados hermanos, esta carta que San Pedro, esta epístola que nos escribe, realmente es para fortalecernos, para animarnos, porque la promesa de Dios es tan grande, es tan hermosa, es tan extraordinaria, que bien vale la pena luchar por ella. De tal manera de que aunque surjan tribulaciones, dice aquí, por un poco de tiempo, es necesario que nuestro carácter, nuestra vida sea probada para que crezcamos en gracia, no delante de los hombres, sino delante de nuestro Dios. Bien, con esta introducción de este hermoso pasaje, pues quiero dar la bienvenida a todos los que estamos reunidos frente a un equipo electrónico para escuchar el mensaje de esta noche. Agradezco a Dios por esta hermosa oportunidad que se me brinda. Realmente para mí es un gozo, es una responsabilidad, pero una satisfacción muy grande de poder hablarle a un auditorio imaginario. Por supuesto que no es lo mismo estar frente a una iglesia porque uno ve los rostros. Aquí pues es un auditorio imaginario. Yo ruego de antemano una disculpa. Su servidor se pone en las manos de Dios y siempre trata de hacerlo mejor. Pero como seres humanos estamos sujetos a errores y de antemano pido una disculpa por aquellas cosas que de mis labios llegaran a brotar y que no estuvieran bien pronunciadas. También quiero hacer énfasis en el que es probable que entre nuestra audiencia no todos son todavía parte de la iglesia adventista. Sin embargo, los que simpatizan, los que les agrada este mensaje es distintivo y de esa manera están empezando a incursionar en este mensaje distinto. La vez pasada en la iglesia alguien me decía, hermano, el mensaje no hay que procurar que no vaya a herir susceptibilidades. Yo le decía, hermano, la verdad es que la iglesia tiene un mensaje distintivo, no es para lastimar a nadie, porque es la palabra de Dios que muchas veces nos amonesta, nos reprende, nos redarguye, nos corrige. Y qué bueno que sea así, porque nadie es perfecto. Todos tenemos que crecer, todos tenemos que avanzar, como está escrito, de tal manera que así como dice, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. De tal manera que vamos a reconocer que si estamos buscando a un Dios perfecto y santo, bueno, nunca llegaremos a la plena estatura de Cristo. Sin embargo, crezcamos de tal manera que Él nos acepte por su gracia y por su amor. En ese sentido, la más cordial bienvenida a todos. Quisiera rogarles que por favor estén con nosotros hasta el final y a través del canal donde la hermana Brenda muy amable atiende, pues ustedes pueden llegar a hacer alguna observación, algún comentario y en su oportunidad pues se puede aclarar ya sea por su servidor o por algunos de los demás integrantes de la red. Bien, el día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante acerca de algo que está, digamos, en la mente de la temática actual. Todos sabemos que estamos en el último tiempo, dado las condiciones de la humanidad, dadas las condiciones de la tierra, dado el cumplimiento de las profecías, dado todo este descontrol que hay en la tierra, esta confusión que hay en el mundo religioso también, en el mundo político, en el mundo financiero, esa inestabilidad social que prevalece en todos los ámbitos de la tierra. Como personas nos angustiamos y volteamos a ver hacia la palabra de Dios, que es la que tiene la respuesta, ¿verdad? Los que no conocen a Dios voltean a ver hacia la ciencia buscando una explicación. ¿Qué vendrá? Porque sencillamente las cosas están de tal manera que causa confusión, causa miedo, temor y alarma.
Así que hoy vamos a estudiar esta temática en relación a dos posiciones en la cual podemos encontrarnos. O soy laodicense o soy babilónico. Son dos conceptos que son de origen bíblico y en esta noche vamos a estudiarlo. Antes que nada quiero decirles, hermanos, que el mensaje a la Odisea se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y este es el mensaje para la séptima iglesia. También me llama la atención que, reconociendo que el mensaje de Apocalipsis es una revelación, y si es una revelación, significa que es un mensaje que debe quedar, se puede entender. A veces se piensa que el Apocalipsis, con tantos símbolos, con tantos términos a veces desconocidos, poco usuales, hay gente que dice, me da miedo estudiar Apocalipsis, no lo entiendo. Pero el Señor Jesús, desde el momento que lo reveló, dice, la revelación de Jesucristo. Es decir, algo que es revelado ya no está en misterio, ya no está en secreto, ya no está en oculto. Y entonces, si el Apocalipsis es una revelación, cada una de sus partes tiene un significado y debe ser estudiado con la ayuda de Dios para que lo entendamos. Entonces, vemos que todos los mensajes a las 7 iglesias empieza con una palabra. Escribe al ángel de la iglesia, ya sea en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todos estos mensajes, dice, empieza así, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Lo otro que quiero resaltar es que la característica de quien dicta que se escriba el mensaje para el ángel es nada menos que Cristo Jesús. Por ejemplo, la primera iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto, es Jesucristo. En el caso de Esmirna dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, es Jesucristo que manda a escribir al ángel para la iglesia de Esmirna. En el caso de Pérgamo dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En el caso de Tiatira dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En el caso de Sardis dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En el caso de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y el que dice a la Odisea es, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Con todos estos atributos que solo le corresponden a nuestro Señor Jesucristo, podemos quedar en claro que el mensaje de Dios que envía a través de Jesucristo y que lo transmite al ángel para que lo reciba Juan, el revelador, y a su vez llegue escrito a las iglesias, el portavoz de estos mensajes de divino es Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, el mensaje a la Odisea es directamente de Dios. Muy bien. Ahora, ¿cuál es ese mensaje? Vamos a hablar primero de la mente de la Odisea y después vamos a hablar de Babilonia para que podamos hacer el contraste hacia dónde van los mensajes y cuál es el llamado. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Estoy leyendo en Apocalipsis 3:14 en adelante. Yo conozco tus obras. ¿Quién es aquel que nos conoce, hermanos? ¿Quién es aquel que conoce totalmente aún las intenciones de nuestro corazón?
¿Quién es aquel que conoce aún nuestros pensamientos? ¿Quién es aquel que conoce aún los cabellos de nuestra cabeza? Los tiene contado. ¿Quién es aquel que nos tiene esculpido en las palmas de su mano? ¿Quién es aquel que nos conoce desde antes que fuéramos concebidos? ¿Quién es aquel que eligió que nosotros existiéramos en esta generación? Nada menos que Jehová nuestro Dios. Pero nos conoce a tal grado, nos conoce a tal detalle, que no podemos engañarlo. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, que Él conoce de manera real y palpable a cada uno de nosotros. Y el que conoce dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es la condición? Fíjense, hermanos, que cuando uno lee esto de manera más personal, como que tiene más sentido. Vamos a suponer que dijéramos, esta traducción lo hiciéramos de manera más personal, y que dijera: Señor, tú conoces mis obras, que ni soy frío ni soy caliente. Ojalá yo fuese frío o caliente, pero por cuanto soy tibio y no frío ni caliente, tú me vomitarás de tu boca. Porque yo digo que soy rico y que me he enriquecido y que de ninguna cosa tengo necesidad, y no me doy cuenta que soy un desventurado, soy un miserable, soy un pobre, ciego y desnudo. Por tanto, tú me aconsejas, Señor, que de ti compre oro refinado en fuego, para que yo sea rico, y que me des las vestiduras blancas para vestirme, y que no se descubra mi vergüenza ni mi desnudez, y que yo unja mis ojos con el colirio para que vea. Tú, Señor, reprendes y castigas a todos los que amas, y tú me invitas, oh Señor, a que sea celoso y que me arrepienta. Oh Padre, qué distinto sentido tiene cuando el tibio no es mi hermano, cuando el tibio no es el vecino, cuando el tibio no es mi esposo o mi esposa, ni mis hijos, cuando el tibio no es el pastor ni el dirigente de la iglesia, cuando resulta que el tibio soy yo, el que debe cambiar, el que debe transformar su vida, el que debe acercarse a su Creador para que sea transformado. ¡Qué distinto! Entonces, el mensaje del ángel que Cristo comisiona para la iglesia de la Odisea es un mensaje para personas que ya conocen la condición del caliente, del tibio y del frío. A una persona que nunca ha sentido frío no le puedo decir cómo es el frío. Una persona que no conoce, nunca ha sentido hambre, no puede explicar cómo es el hambre. Una persona que nunca ha andado desnudo, que no ha dado harapiento, no puede comprender la vergüenza que siente una persona de ser así. Pero en el caso de la Odisea, Jesús le dice a los miembros de la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que no eres frío ni eres caliente. Y cuando eso se expresa, yo de mi parte, en lo personal, entiendo que una persona fría es aquella persona que está alejado de la religiosidad, que está alejada del cristianismo, que una persona fría es aquella persona que vive a su manera, pero ni siquiera tiene remordimiento en su conciencia de que está haciendo mal. O si piensa que está haciendo mal, no le importa mucho porque no siente que vaya a traer consecuencias a su comportamiento. Esa es una persona fría.
que totalmente vive a su manera, sin valores, sin principios cristianos, y que se conduce sin temor de Dios. Es decir, frío. Y cuando dice, o si fueras caliente, como estamos hablando de un mensaje espiritual, yo entiendo que caliente es lo contrario de frío. Si el frío no conoce a Dios, el caliente conoce a Dios. Si el frío hace las cosas sin importar si trae consecuencias a sus actos, el caliente cuida que cada acto sea hecho bajo el temor y la obediencia a Dios. Si el frío no le importa a sus prójimos, el caliente sí le importa a sus prójimos. Es decir, es el extremo opuesto del frío, es el caliente. El que está totalmente consagrado a Dios, viviendo, obedeciendo y haciendo las cosas, no solamente diciéndolo, no solamente pronunciándolo, sino que en su vida incorpora eso que cree. Y caliente. Pero la noticia alarmante y triste que el ángel pide que se transmite a la iglesia en la Odisea es que soy tibio. Y entonces entiendo que el tibio es un término medio. El agua fría es fría y el agua caliente es caliente. Pero el agua tibia es una temperatura moderada. Los niños, para bañarlo, se les entibia el agua para que no sientan ni frío ni muy caliente. Entonces, un cristiano tibio es un cristiano que es religioso, es decir, tiene en su vida incorporado hábitos religiosos. Posiblemente va a la iglesia, posiblemente lleva en su mano una Biblia, aunque lo estudie poco, pero lo lleva. Posiblemente de pronto da ofrendas o donativos para el sostenimiento de las misiones. Es probable que su apariencia tenga una diferencia entre los que no conocen y el que lo conoce. Es decir, tiene un aspecto de buena persona. Es decir, se cohíbe o se corrige ante algunos, deja de cometer pecados. Sin embargo, no tiene una definición. Todavía tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O hay días en que está muy entregado a las cosas de Dios y otros días que actúa como que si no conociera a Dios. Pero ese es el mensaje para la Odisea. Dios le dice a los que ya conocen a Dios, Dios le dice a los que estamos en la iglesia, a los que nos hemos conformado con la parte religiosa, con lo cumplir normas, con ir ciertos días, a ciertas horas, cumplir con ciertos ordenamientos, ciertos reglamentos. Es decir, nos hemos conformado a un canon de vida que ciertamente marca cierta diferencia con los que no conocen a Dios. Pero Dios dice que eso es tibieza. Todavía hay hábitos que no se han desarraigado. Todavía hay mucha actividad que no está en sintonía con lo que Dios le agrada. Yo me pongo a pensar a veces que los que trabajamos para la gente que no conoce a Dios, ellos no importan que no lo conozcan. Nosotros tenemos que darle un buen servicio de calidad y de honestidad y honorabilidad en nuestras transacciones, en nuestras conversaciones, en nuestra vida cotidiana. Debemos comportarnos como peregrinos que somos en esta tierra y como candidatos al reino de los cielos. Entonces, lo que quiero definir en esta tarde es que, saben, a la iglesia adventista del séptimo día, que es la iglesia que defiende como principio la observancia de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, saben, hermanos, que si nos fuéramos al libro de Éxodo capítulo 20, nos encontraríamos que esos 10 mandamientos, no a todos los mandamientos se le da el énfasis correcto. Recordarán ustedes que cuando Jesús dijo que escrito está que no hay que matar, pero dijo Jesús que cualquiera que ofenda o diga necio a su hermano ya es culpable de pecado de muerte. También dijo, no cometerás adulterio, pero Jesús dijo que cualquiera que ve una mujer y lo codicia en su corazón, de cierto ya cometió adulterio. Pero hay otros mandamientos que en realidad uno se pone a pensar,
¿Realmente será que no tengo otros dioses ajenos? ¿Será que no estoy desviando mi tiempo a ocuparlo en otras cosas que no son para Dios? ¿Será que no tomo el nombre de Dios en vano? ¿Será que cuando saben tomar el nombre de Dios en vano es llevar el título de cristiano, soy de Cristo, pero tener una vida diferente a la de un cristiano? Y eso podría ser tomar el nombre de Dios en vano. En cuanto al sábado, ¿no será que solamente por ratitos reconozco la santidad del sábado y la mayor parte del tiempo de las 24 horas hablo mis palabras, pienso mis ideas y aún hago transacciones a solas, sin que nadie me vea, que son contrarias al mandato de Dios? ¿Y qué podemos decir en cuanto al hecho de honrar a los padres? Seguramente en ese punto muchos fallamos. No somos totalmente, completamente, no honramos a nuestros padres. Y saben, hermanos, que en cuanto al mandamiento de no levantar falso testimonio, no decir mentira, muchas veces en cosas leves, alguien nos busca por teléfono y nos negamos. Alguien desea algo, pasa por nuestra casa y lo negamos. Es decir, esos testimonios que todavía no se ajustan a la verdad es violación de los mandamientos. ¿Qué en cuanto a la codicia? ¿Qué en cuanto al deseo que tenemos a veces de tener lo que otro tiene? Su vehículo, su casa, y aún a la mujer del prójimo puede haber una codicia. Hermanos, el mandato de Dios cuando nos dice que debemos ser calientes, significa que debemos ser cuidadosos en nuestra manera de vivir. Porque de lo contrario, la tibieza es el hecho de decir que somos y no ser. Entonces el mensaje de la Odisea, hermanos, es un mensaje para los que conocen la verdad. ¿Saben, hermanos? Dice aquí en el libro Servicio Cristiano, hay un capítulo que se llama Condiciones que prevalecen en el pueblo de Dios. Condiciones que prevalecen en el pueblo de Dios. Y dice, el verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que han hecho tan exaltada profesión. Sus corazones ya no bullen encendidos de amor por las almas y del deseo de guiarlas al aprisco de Cristo. Necesitamos trabajadores fervorosos. Dice, como pueblos somos deficientes, nuestras obras no están de acuerdo con nuestra fe. Nuestros esfuerzos, nuestro celo, nuestro espíritu de abnegación no guarda paso con el carácter de la obra. Debemos despertarnos de entre los muertos y Cristo nos dará la vida. Es decir, que dentro del pueblo de Dios hay sentimientos, hay actitudes que no concuerdan con el mensaje que decimos conocer. Muchos de los profesos seguidores de Cristo no sienten más que el mundo la preocupación por las almas. Fíjense bien, estoy leyendo algunos párrafos. Dice, el pueblo de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los tiempos. Las señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que se las ponga en duda. En vista de estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad deben ser un predicador vivo. Dios invita a todos, tanto predicadores como laicos, a que se despierten. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente a su fin. Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan y sin embargo no estamos despiertos. La falta de actividad y fervor en la causa de Dios es espantosa. La incredulidad como una mortaja está rodeando a nuestras iglesias. Satanás procura mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad e impedirle que desempeñe su parte en la difusión de la verdad para que al fin sea pesado en la balanza y hallado falto. Al Señor,
una parálisis sobre el pueblo de Dios que le impide entender el deber de la hora. Satanás usa la descuidada y soñolienta indiferencia de los profesos cristianos para robustecer sus fuerzas y ganar almas para su bando. Muchos de los que piensan estar del lado de Cristo, aunque no hacen una obra real por Él, están por el contrario habilitando al enemigo para ganar terreno y obtener ventajas. Mis hermanos, quiere decir que cuando uno como cristiano profeso está en ese término medio de la tibieza, en lugar de hacer progresar la obra de Dios, en lugar de ser factor de desarrollo de la obra de Dios, estamos en una actitud contraria, porque podemos estorbar la obra de Dios. Y dice aquí, cuando estudio las Escrituras, me alarmo ante la condición de Israel de Dios, o sea, el pueblo de Dios, en estos últimos días. Se los exhorta a huir de la idolatría. Hermanos, si como adventistas pensamos, no somos idólatras. Sin embargo, hay otros medios de cómo puedes practicarse la idolatría. Y dice, temo que estén dormidos y tan conformes con el mundo que será difícil distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La distancia entre Cristo y su pueblo se amplía y se estrecha la que separa a los cristianos del mundo. Es decir, ya casi no se identifica quién es el cristiano y quién no lo es. Las señales de distinción entre el profeso pueblo de Cristo y el mundo casi han desaparecido. Oh, qué terrible. Un espíritu de crítica y amargura ha invadido a la iglesia y el discernimiento espiritual de muchos ha sido entenebrecido. Mis hermanos, cuando nosotros podemos estudiar el consejo de Cristo Jesús de que salgamos la tibieza, es precisamente para no ser vomitado, o sea, desechado, sacado, abortado, como un feto que no se está desarrollando de manera normal. El organismo lo rechaza, lo aborta. Es decir, si dentro de la iglesia no estamos creciendo de manera correcta, conforme a la obediencia y el alineamiento, haciendo la voluntad de Dios, Jesús dice, eres tibio, y si te permaneces en esa condición de tibieza, te voy a vomitar de mi boca. Dice, cuando el enemigo vea que el Señor bendice a su pueblo y lo prepara para discernir sus engaños, Él trabajará con su poder magistral para introducir el fanatismo por una parte y el frío formalismo por la otra, a fin de que pueda recoger una cosecha de almas. Es decir, el enemigo está persiguiendo a las almas. Al tibio lo deja como un estado de abandono. Dice, este tibio no es peligro para la causa, para mi causa, dice Satanás. Este tibio, finalmente, el día de la prueba, cuando venga el zarandeo, no va a resistir. No va a ser puesto el sello de Dios vivo sobre él, porque nunca se definió de parte de Dios. Por lo tanto, se cumple aquella palabra que dice Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El enemigo de las almas sabe eso, que Dios quiere una clara definición. Inclusive por eso dice el Señor, que si somos capaces de dejar padre y madre, casas y tierras por causa de Él. Qué terrible es, hermano, realmente cuando los apóstoles se confrontaron a esta realidad. Y les dijo que los que lo querían seguir, era necesario que renunciaran, ¿verdad? Incluso que tomaran su cruz y lo siguieran. Jesús no les dijo, les invito a que me acepten como su maestro, les invito a que me acepten como su Mesías, y aquí no les va a faltar alimento, nunca se van a enfermar, nunca tendrán problemas, tendrán prosperidad, todos sus negocios les va a salir bien, todas las personas lo van a amar. Jesucristo no les dio esa forma de invitarlos. No fue el atractivo de los premios temporales lo que hizo que los apóstoles lo siguieran. Es más, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El yo, nuestro yo, es una de las cosas más difíciles de abandonar. Muchas veces pensamos que somos fuertes para resistir las pruebas, pero tantito nos tocan a nuestro ser querido, a un hijo, a un familiar o a uno mismo, y entonces aflora ese carácter que todavía no ha sido subyugado porque no hay humildad en nuestras vidas. Entonces el enemigo dice, si estás frío, no te molesto, ahí estás bien. Pero como estoy viendo que estás saliendo de la frialdad y estás avanzando hacia el calor espiritual, te estás animando a ser consagrado a Dios, te voy a imprimir un sentimiento de fanatismo. Vas a hacer las cosas también de tal manera que te vas hacia el extremo y el fanatismo vas a caer en los errores de ese sentimiento. Hermanos, hay un pensamiento que dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo, más bien que una confesión de Jesús. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. El fin está cerca. Conceda al Señor que su Espíritu Santo descienda sobre los corazones dominados hoy por la comodidad, para que no sigan durmiendo como los demás, sino que velen y sean sobrios. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Dios pide un revelamiento y una reforma. Mis estimados hermanos, el mensaje de Dios hacia la Odisea es que abandone ese modo de vida tibio y que se defina. Pero por supuesto que el calor, el gozo de servir a Dios no se va a alcanzar por solo el esfuerzo personal. No se trata de hacer las cosas con un propósito solo, es decir, me propongo a ser fiel, me propongo a no fallar a Dios, me propongo a tener más cosas de parte de la palabra de Dios para que yo lo viva. No, hermanos, no es con ejército ni con fuerza, dice la palabra de Dios, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Tenemos que caer de rodillas y humillarnos ante el Señor cada mañana. Tenemos que hacer más vida de consagración. Tenemos que conocer más a Cristo. Tenemos que relacionarnos más con Él. En la medida que estemos cerca de Él, por la contemplación somos transformados, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que contemplamos? ¿Estamos contemplando el mundo? Estamos siendo transformados por el mundo. ¿Estamos contemplando las cosas pecaminosas que hay en la tierra? Pues somos transformados por eso. Pero si contemplamos cada día, si meditamos cada día en la forma como Cristo vivió en esta tierra, por la contemplación seremos transformados. Hay quienes dicen, hermanos, que la iglesia adventista del séptimo día, puesto que tiene estas condiciones, puesto que está en este estado de pereza espiritual, puesto que tiene condiciones de tibieza, puesto que inclusive tiene dentro del seno de la iglesia, tiene miembros que menos definidos para Dios que otros. Bueno, la iglesia finalmente es semejante a un hospital. Hay enfermos, digamos, desahuciados. Hay enfermos que están graves pero con esperanza de vida. Y hay algunos que van con padecimientos menores. Y hay algunos que ya pueden estar dados de alta. Y están en el hospital también la familia de los enfermos que están sanos. Es decir, la iglesia finalmente es un lugar donde concurren personas que, reconociendo que hay un Dios a quien servir, vamos y buscamos ese oro refinado,
esa vestidura blanca, ese colirio para ungir nuestros ojos, y de tal manera que conozcamos la verdad. Y el Señor Jesucristo nos promete, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿De qué nos va a libertar? De la confusión, hermanos, de la ignorancia de las cosas que Dios le agrada y las cosas que Él no le agradan. Hoy, hermanos, necesitamos nosotros tener mayor entrega a Cristo. Y cuando vamos a la iglesia, nos vamos a encontrar con casos de hermanos que a veces uno dice, ¿y este qué hace aquí? ¿Verdad? Es piedra de tropiezo. Y a veces a causa de eso, a muchos hermanos piensan que la iglesia adventista es Babilonia. Por esa razón, en esta noche, yo quiero marcar, digamos así, una claridad si realmente la iglesia adventista, de acuerdo a la palabra de Dios, es Babilonia o no es Babilonia. En primer lugar, la característica de la iglesia adventista o la característica de la iglesia laodicea, que es la última iglesia del tiempo previo al fin. Es una iglesia que conoce a Dios. Dios no le está enseñando doctrina aquí a la iglesia laodicea. Dios no le está enseñando que guarde los mandamientos. No le está citando qué es lo que está haciendo mal. Simplemente le está diciendo como el que conoce: yo conozco tus obras y tú también lo conoces. Pero tú piensas que eres rico y yo te digo que eres pobre. Tú piensas que estás vestido y yo te digo que estás desnudo. Tú piensas que ves las cosas con claridad y yo te digo que estás ciego. Es decir, hay un contraste entre lo que el laodicense piensa y cree y lo que Dios sabe que es. ¿Cuántas veces nosotros llegamos inclusive a sentirnos ricos porque conocemos las profecías, porque conocemos los acontecimientos que están sucediendo y que todo es cumplimiento de lo que escrito está? ¿Cuántas personas no conocen lo que escrito está y se llenan más de temor ante las cosas que están viendo? Pero un cristiano que conoce las profecías, que conoce los tiempos y las edades, y va viendo que todo se va ajustando al pie de la letra, tal y como Dios lo estableció, podríamos decir que se siente rico, y hasta podría decir de manera despótica a los pobres ignorantes, aquellos no lo conocen. Es decir, el rico se ufana de su riqueza, de su conocimiento. Pero saben, hermanos, que yo quisiera leer tantito antes de avanzar, porque este sentimiento de sentirse más que los demás también es terrible. Y aunque sea conocer mucho la palabra de Dios, y aunque sea discernir mucho las profecías, y poder entender los diagramas, y poder entender todos los cumplimientos de las fechas, eso nos debe llenar no de soberbia, sino de humildad. Dice en el libro de Santiago capítulo 3, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Versículo 13, 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, la sabiduría, pues, ¿quién conoce entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo se debe conducir una persona que entiende cabalmente que en este año 2016 estamos en vísperas de que se va a firmar el decreto de la ley dominical? ¿Cómo debe actuar una persona que conoce las profecías y sabe que como consecuencia de esto, la iglesia, el pueblo de Dios, está viviendo en periodos en el que ha de suceder, se necesita una reforma espiritual? ¿Y qué es una reforma espiritual? Porque a través de la reforma espiritual, una vida consagrada a Dios, Dios pondrá su sello sobre cada persona. Que como consecuencia de ese sellamiento, vendrá el derramamiento del Espíritu Santo, y que la palabra de Dios le llama que es la lluvia tardía. Que como consecuencia de ser embestidos del poder de lo alto, seremos fortalecidos por el Espíritu de Dios y proclamaremos sin temor en la terminación de la obra el fuerte pregón que se espera se pueda dar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué debe sentir el que conoce las profecías al saber de que vendrá un zarandeo? Y que ese zarandeo va especialmente dirigido
para los cristianos nominales que no tuvieron una reforma espiritual, el cristiano que se conformó con llevar la religión a medias, con llevar la fe a medias, no recibió el sellamiento de Dios, no recibe la ayuda tardía, tampoco se compromete a predicar. Fíjense, hermanos, que la predicación del Evangelio, el ser impulsados para hablar de las cosas que van a suceder, es una evidencia de que sobre nosotros el Espíritu de Dios está obrando. Cuando tenemos el deseo de salvar a las almas, cuando nace en nosotros el deseo de orientar, de capacitar, de llevar un libro, hacer una campaña, llevar un estudio bíblico, debe ser por amor. Mayormente los que estamos haciéndolo esto de una manera, digamos, a título de que movidos individualmente, no de manera corporativa. ¿Cuántas veces cumplimos con misiones de manera corporativa? Ve para allá, haz esto. Y quizá ni siquiera tenemos deseo de hacerlo. Pero cuando nace de manera individual, apartar tiempo para dedicar la palabra a Dios, para anunciar que Cristo viene pronto, ese es producto de que el Señor está trabajando en nuestros corazones, hermanos. La mayor evidencia de que creemos que las profecías se van a cumplir es cuando lo compartimos. Saben que muchas veces nosotros, de pronto alguien dice, tengo un problema de salud. ¿Qué problema tienes? Y coincide su problema de salud con el nuestro. Inmediatamente le decimos, ¿sabes qué? Te recomiendo tal médico en tal lugar, en tal clínica, en tal dirección. El médico no nos está pagando ninguna comisión por recomendarlo. Y así recomendamos un negocio, una farmacia, un lugar de recreación. Andamos recomendando lo que nos convenció. Pero muchas veces nosotros, como sabedores de que Cristo viene pronto y que los que no estén preparados para ese encuentro van a perecer, aunque nosotros decimos creerlo, no lo compartimos. A eso se refiere cuando aquí leímos en Servicio Cristiano, cuando dice que lo que se habla no tiene congruencia con lo que se vive. Entonces, hermano, el zarandeo que vendrá será para hacer caer a los que estaban tibios en las cosas de Dios. Y entonces cuando venga el tiempo de angustia, y cuando venga la legislación dominical, y cuando venga la marca de la bestia, y cuando venga todas estas tribulaciones, sencillamente se va a preferir renunciar a Dios antes que las comodidades temporales. Mis hermanos, entonces, dice aquí, sigue diciendo entonces, estábamos hablando de cómo debemos vivir si es que conocemos, si es que somos ricos en conocimiento. Pero si tenéis celos amargos, no debe haber celos amargos, y contención en vuestro corazón. La palabra de Dios no es para contender con... No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto. Es decir, cuando el conocimiento que yo tengo me sirve como arma para agredir, para intimidar, para humillar, para hacer sentir menos al que no lo conoce, entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque la sabiduría que es de lo alto se debe expresar de manera con mansedumbre y con buena conducta, es decir, a la ley y al testimonio, al conocimiento y a la vida práctica. Y dice que esta sabiduría que provoca contención y celos y disputas, esto dice, es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo me pongo a pensar, hermanos, que muchas veces la palabra de Dios sí nos reprende, pero que sea la palabra de Dios que nos reprenda. Que cuando, así como en el caso de Juan el Bautista, le hablaba de manera dura a los que iban a escucharlo, porque eran personas que conocían de las profecías, eran personas que iban a las iglesias, a las sinagogas, eran personas conocedoras de que vendría el Mesías.
Eran personas que se vestían hasta de manera especial porque de esa forma demostraban que eran religiosos. Pero Juan el Bautista le dijo, generación de víboras, hipócritas. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Yo de mi parte, pues nunca me sentiría con esa autoridad de denunciar de esa manera. Pero con base a lo que la palabra de Dios dice, sí lo podemos señalar. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice claramente en San Mateo 7, 21, 23. A veces las personas piensan, basta con ir a la iglesia. Algunos dicen, todas las religiones son buenas, con tal que no le hagas daño a nadie. Hay quienes dicen, yo no necesito ir a ninguna iglesia, porque yo no le quito nada a nadie, al contrario, cuando puedo apoyar a alguien, lo apoyo, dicen las personas. Yo no necesito de una religión, yo así como estoy viviendo, inclusive estoy mejor que los que van a la iglesia, dicen algunas personas. Sin embargo, Jesucristo, de manera textual, queda escrito lo que dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No basta entonces con llevar el nombre de cristianos. No basta con que el nombre esté escrito en algún libro de la iglesia. No basta con el que cada semana hagamos un acto de espiritualidad yendo a la iglesia. Hermanos, la vida cristiana debe ser una constante que transforme nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comer. ¿No dice pues la palabra de Dios que somos un pueblo especial, un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa? Y luego dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo puedo yo amonestar a una persona, por ejemplo, que el alcohol es malo, si yo tengo en mi mano una copa de vino? ¿Cómo puedo yo decirle a una persona que el tabaco es malo, si en mi bolsa tengo una cajetilla de cigarro? ¿Cómo puedo decirle a una persona que es correcto usar bien el don de la voz, si yo pronuncio palabras ofensivas? ¿Cómo puedo decirle a una persona que ser cristiano significa cambiar el hábito alimenticio, si yo todavía no estoy en ese nivel? Y no es porque vayamos a ser salvos por obras, queda bien claro, hermanos, que somos salvos por gracia. Pero ¿cómo es que nosotros podemos decir, si no es por obras, ¿para qué sirven las obras? Porque debe haber la congruencia, hermanos. Dice la palabra de Dios que haya congruencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces, hermanos, la invitación es de que nosotros, primeramente, los que ya conocemos que Cristo viene pronto, lo que ya sabemos que estamos en el último tiempo, lo que ya en algún momento nos entregamos a Cristo a través del bautismo, lo que ya hemos reconocido la verdad del sábado, lo que pretendemos guardar los mandamientos, nos demos cuenta que de acuerdo al diagnóstico que hace Cristo Jesús de nuestra vida, dice, eres tibio. Por lo tanto, te aconsejo, y miren la diferencia, por tanto yo te aconsejo que de mí, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a comprar oro refinado en fuego? ¿De la ciencia? ¿De la tecnología? ¿De un libro de superación humana? ¿De un líder religioso? ¿De una persona? No, el que habla es el amén. El que habla es el testigo fiel y verdadero. El que habla es el principio y la creación de Dios, es Cristo Jesús. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, dice, oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego proviene de Cristo, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. De lo contrario, debes saber, así dice el Señor Jesús, nos está diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Saben que por amor el Señor
puede permitir que a nuestra vida lleguen tribulaciones, angustias. Pero saben, hermanos, que cuando la tribulación viene de parte de Dios, es un don perfecto. Así lo declara en el libro de Santiago. Ese libro de Santiago es muy hermoso, o sea, nos ayuda a entender muchas cosas. Dice que todo don perfecto, dice, toda buena dádiva. Santiago 1:17. Amados, 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, cuando a nosotros nos habla Dios en buena salud, en buena edad, en buena juventud, y no le hacemos caso, Dios puede permitir que a nuestra vida pueda suceder alguna tribulación. Pero si a consecuencia de ese tiempo de angustia, de esa tribulación, nos doblegamos ante Cristo Jesús, es un don perfecto. ¿Cuántos casos tenemos de hermanos que fue después de una crisis terrible en su vida, cuando finalmente se dieron cuenta que Dios les estaba llamando por algo mejor? ¿Saben qué? Jesús dice, sé pues celoso y arrepiente. ¿De qué nos vamos a arrepentir, hermanos? Porque tenemos pecado. Y si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero por cuanto el pecado entró por Adán, la justificación entró por Cristo. Hermanos, hay esperanza para el laodicense. Hay esperanza para el que reconozca que todavía no ha hecho un voto de consagración a Dios. Hay esperanza para el que sabe distinguir entre lo que es un frío y un caliente. Hay esperanza para el que conoce el sendero de la verdad, el sendero de la justicia. Hay oportunidad para abandonar la condición de tibieza y pasar a la consagración. Triste sería que alguien de la tibieza se vaya a la frialdad. Pero saben, hermanos, que ¿por qué uno dice, ¿cómo es posible que Dios prefiera que fueras frío y no tibio? Es como que dijéramos que estuviera diciendo Dios, tiene más posibilidades aquel que está hundido en el pecado, que no conoce nada, al que está en la iglesia sentado sin definirse. Saben, hermanos, que ahora me acuerdo el frío, ¿por qué lo prefiere Dios? Porque cuando sea buscado, va a ser hallado. Me viene a la mente la parábola de la moneda perdida. No de la oveja, ni siquiera del hijo pródigo. Porque de la oveja, aunque sabía que no estaba en el redil, aunque balaba solita allá en el monte, aunque sentía frío, estaba en una condición de que mientras que no lo buscaran no podía regresar, pero ahí estaba sufriendo, ¿verdad? Estaba sufriendo. No sabía el rumbo dónde estaba el redil. El pastor tenía que ir a buscarlo. En el caso del hijo pródigo, conocía el sendero para regresar y había caído en una situación terriblemente. Había caído en una situación de abandono de la casa de su padre. Tenía que volver en sí para regresar. Pero tristemente, en el caso de la moneda, no sabía su valor que encerraba. Es un metal frío. Estaba perdido. Lo mismo puede estar en el lodo, puede estar entre la arena o entre las piedras preciosas. La moneda no cambia su valor y no lo distingue. Era necesario que se le buscara con candiles, con lámparas. Su condición fría era que cuando lo hallaran iba a reconocer que su valor, el valor que tiene para volverlo a juntar con las otras monedas. Estimados hermanos, si Dios nos conoce que somos tibios, debemos tener cuidado, porque ahí mismo en el libro de Santiago dice en el versículo 8, pero voy a leer desde el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga tal que recibirá cosa alguna del Señor.
el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es en todos sus caminos. Es decir, el hombre tibio, de repente está animado, de repente está desanimado, de repente es muy positivo, de repente muy negativo, de repente está motivado y de repente está deprimido. El hombre de doble ánimo no progresa, ¿sí? Tan pronto puede pasar de la tibieza hacia la derrota, caer en la depresión y hasta provocarse la muerte. Hermanos, la Odisea es un pueblo que conoce las verdades. La Odisea es un pueblo que conoce a Dios. La Odisea está formado por personas que saben que su condición es o fría, o tibia, o caliente. Es decir, pero el llamado aquí es que nosotros, cada uno de nosotros, no se conforme con el nivel que ha alcanzado. Yo no dudo que hay hermanos muy entregados, y bendito sea y alabado sea el nombre de Dios. Hay hermanos que han hecho de su vida cristiana todo un gozo, una alegría. Se despiertan pensando en hacer la obra de Dios. Durante el día aprovechan cualquier espacio de su tiempo para hacer la obra de Dios. Procuran siempre escuchar alabanzas que elevan a Dios, leer la palabra de Dios, compartir el mensaje al otro. O sea, han sido tocados por el Espíritu Santo y están buscando las almas, están saliendo a las calles, están utilizando distintos métodos, distintos medios. Los mueve el amor a las almas, los mueve el deseo de que muchos más conozcan a Cristo Jesús. Abren la palabra de Dios a las personas, siempre llevan un material en su mano, una Biblia, procuran aprovechar el tiempo, saben que queda poco tiempo. Hermanos, yo no dudo que Dios conoce a sus hijos, y en toda la tierra hay personas que están totalmente entregados a Cristo Jesús. Pero eso los conoce Dios, nosotros no lo conocemos. Cuando Elías se sentía solo en medio de la apostasía de Israel, cuando suponía que ya no veía una vida de consagración a Dios, ya no veía las iglesias, ya no se reunían los hermanos, los fieles de Israel, ya no se escuchaba la alabanza a Dios, ya los sacerdotes no estaban con sus vestiduras reales. Estimados hermanos, la apostasía había llenado a todo Israel, y Elías, ante la plática que tiene con el ángel de Jehová, le dice: Señor, mejor que yo muera, porque solo yo he quedado. Después de mí, totalmente ya nadie vendrá a hablar de ti. Y entonces Dios les dice: me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Qué hermoso, hermanos. Dios tiene un pueblo en la tierra, hombres y mujeres, y jóvenes y niños y ancianos, que están amonestando al mundo, están llevando el mensaje de amonestación para este tiempo final. Ese espíritu nos debe llenar, hermanos, ese despertar, ese revivimiento, ese deseo de cambiar, de transformar, de hacer las cosas, de aceptar el llamado de Dios. Ese es lo que el Señor quiere. Porque dice en el libro de Santiago, en el libro de Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos ya del sueño, porque ahora nuestra redención está más cerca que cuando creímos. ¿Cuándo creyó usted? ¿Hace 40 años? ¿O hace un mes? ¿O apenas está empezando a creer? Lo cierto, hermanos, que si hoy aceptas a Cristo Jesús, si hoy decides entregar tu vida a Cristo, estimado hermano, estimado amigo, mañana estará más cerca tu redención, porque Cristo Jesús se acerca pronto a esta tierra. Los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados y dirigidos por Él, captarán la marcha firme de los sucesos que Él ordenó, inspirados con Él, con el espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo. No continuarán inactivos en la impotencia, señalando lo que no pueden hacer. Colocándose la armadura del cielo, avanzarán a la batalla, deseosos de hacer cosas osadas en favor de Dios, sabiendo que la omnipotencia divina suplirá su necesidad. Despertaos, la batalla prosigue, la verdad y el error se acercan a su final conflicto. Marchemos bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel,
y luchemos la buena batalla de la fe para lograr honores eternos, porque la verdad triunfará, y nosotros hemos de ser más que victoriosos por aquel que nos amó. Las preciosas horas del tiempo de gracia están terminando. Asegurémonos la vida eterna para que podamos glorificar a nuestro Padre Celestial y ser los medios para salvar las almas por las cuales Cristo murió. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano, hermanos. Oh, mis hermanos, entonces, el llamado a los laodicenses es que primeramente reconozcamos que ante Dios no existe fanatismo. Yo le digo a los hermanos, si tú quieres hacer todas tus oraciones de rodilla, hermano, porque ese es tu compromiso, ese es tu anhelo, ese es lo que llena tu corazón, hazlo, hermano, hazlo. Si tú crees que debes orar 5 veces al día, hazlo. Si tú crees que debes leer la Biblia 2 horas diarias, hazlo. Si tú crees que no te puedes ir a acostar mientras que no hayas regalado un libro a un, hazlo. Es decir, vive una vida de entrega a Dios. Pero no empieces a ver como que no sirven, que no están bien. No empieces a descalificar al que no tiene el parámetro al que tú has llegado. De alguna manera debemos crecer de manera individual. La salvación no es corporativa. ¿Cómo quisiéramos salvarnos de manera corporativa cuando vamos a la iglesia y vemos una iglesia, su servidor asiste a una iglesia donde hay más de 500 miembros, una iglesia grande en nuestro medio? Canta la iglesia, se resuena por todos los alrededores, tiembla el edificio de tan hermosas voces, pero tristemente cuando se dice, ahora queremos que queden los hermanos porque iremos a repartir folletos, iremos a hacer obra misionera, pareciera que se le dijo, váyanse todos y que no quede nadie. Incluso cuando se convoca a un rito de comunión y santa cena, cuando se espera que todos vayamos y limpiemos nuestras vestiduras, que renovemos nuestro pacto con Cristo Jesús, porque es la oportunidad de reconsagrarnos a Dios, pareciera que se dijera que solo unos cuantos vengan. Es decir, a la hora de comprometernos con Cristo, se ve realmente qué espíritu nos mueve. Si es verdaderamente el espíritu de servir a Dios, o es simplemente un espíritu de una apariencia. El llamado entonces para los lencenses es de una oferta para que nos consagremos, para que dejemos de ser tibios y seamos calientes. Hay mucho más que podríamos decir de los laodicenses. Pero si en esta noche queda evidenciado de que Dios le habla directamente a los laodicenses y no les aprueba, no les da una palomita, no los califica, qué bien están ya solamente porque guardan el sábado, qué bien están ya solamente porque dan diezmo, qué bien están ya solamente porque tienen el régimen de salud en sus vidas, el régimen alimenticio, ya están bien porque estudian la lección de escuela sabática. No. El Señor nos manda un ideal elevado, nos marca un blanco elevado. Sé caliente, sé fervoroso, sé comprometido con la verdad, porque vendrá el momento que darás cuenta de tu fe. Llegará el momento que vivirás por tu fe. Llegará el momento que el enemigo te va a querer arrebatar de mi mano. Llegará el momento que vendrá la tribulación, la angustia, y necesitas estar fortalecido por el Espíritu de Dios para cuando ese llegue. Entonces, la Odisea, si somos de la Odisea, hermanos, porque ya hemos aceptado a Cristo Jesús y reconocemos que tenemos que hacer una vida de mayor entrega, ese es el llamado. Todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que podamos incorporar a nuestra vida está escrito. Lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Ahora, entraremos a una parte acerca del contraste entre la Odisea y Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Saben que Babilonia, déjenme leer aquí una carta, que se encuentra en Testimonio para los Ministros, páginas 58-59, y aquí vemos que hay una declaración, que con esta declaración vamos a inducirnos al estudio de la descripción de lo que es Babilonia.
Dice, la siguiente es la carta enviada al hermano S. Y fue el 23 de marzo de 1893. Tomen en cuenta la fecha, hermano. 23 de marzo del año 1893. Es decir, que tiene 123, estamos 16 más 7, 123 años tiene esta carta. Dice así, le dirijo unas pocas líneas. No estoy de acuerdo con la posición que usted ha tomado, porque el Señor me mostró que precisamente tales condiciones serían tomadas por aquellos que están en el error. Pablo nos ha dado una amonestación de este sentido, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano mío, dice la carta, hermano mío, he sabido que usted pretende que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, y que todos los que quieran ser salvos deben salir de ella. Usted no es el único hombre a quien el diablo ha engañado en este asunto. Durante los últimos 40 años, un hombre tras otro se ha levantado pretendiendo que el Señor lo había enviado con el mismo mensaje. Permítame que le diga, como le he dicho a ellos, que este mensaje que usted está proclamando es uno de los engaños satánicos destinados a crear confusión entre las iglesias. Hermano mío, usted está con toda seguridad fuera de la huella. El mensaje del segundo ángel habrá de ir a Babilonia para proclamar su caída y llamar al pueblo a salir de ella. Este mismo mensaje ha de ser proclamado la segunda vez. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de los deleites. Y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Sigue diciendo la carta, hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Dios no le ha dado ningún mensaje semejante que llevar. Satanás usará a toda mente a la cual logre acceso, inspirando a los hombres a originar falsas teorías o a apartarse por alguna tangente errónea para poder crear una falsa excitación y así distraer las almas del verdadero tema para este tiempo. Presumo que algunos podrán ser engañados por su mensaje, porque están llenos de curiosidad y deseo de alguna cosa nueva. Ciertamente me entristece que usted se haya dejado engañar de alguna manera por las sugestiones del enemigo, porque yo sé que la teoría que usted está vendiendo no es la verdad. Al sembrar esas ideas, está usted trayendo y traerá grave perjuicio sobre usted mismo y sobre los demás. No trate de interpretar mal, de torcer y pervertir los testimonios para justificar cualquier mensaje de semejante error. Muchos han pisado este terreno y han producido mucho daño. Y luego aquí la hermana White aclara por qué razón la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. Y dice, cada vez que otros han comenzado llenos de celo a proclamar este mensaje, reiteradamente se me ha mostrado que no era la verdad. Entiendo, dice así, dice, estamos cerca del fin, pero si usted o algún otro hombre es seducido por el enemigo e inducido a fijar la fecha de la venida de Cristo, estará haciendo la misma obra mala que ha producido la ruina de las almas de aquellos que la hicieron en lo pasado. Dice aquí, Dios tiene una iglesia en la tierra,
que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres pues que la arranquemos? Fue la pregunta del siervo, pero el Señor contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. La red del Evangelio no prende solo peces buenos, sino también peces malos, y solamente el Señor conoce los suyos. Es nuestro deber individual andar, dice la carta, es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Viene la aclaración. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. El vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas. Vayamos pensando, precisamente, hermanos, vayamos pensando en este sentido, cuando Elena de White describe a Babilonia, y lo vamos a ver como Apocalipsis 17 también, y Jeremías 51 lo describe, vayamos viendo si en algún momento dado, alguno de esos rasgos se le podría atribuir a la iglesia adventista. Dice que Babilonia fomenta doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, la defensa y exaltación del primer día de la semana como el día santificado por Dios, las indulgencias, la confesión al hombre, el perdón de pecados por un hombre, bautismo de los niños, el purgatorio, el limbo, la adoración a las imágenes, el uso del agua bendita, el celibato, el rosario, la transustantación de la hostia y el vino, la inmaculada concepción, la infalibilidad del hombre, la Navidad, etcétera. O sea, todas estas cosas que están mencionadas aquí, hermanos, no tienen base bíblica. Por lo tanto, caen en la clasificación de falsas doctrinas. Toda enseñanza que no esté basado en un escrito necesariamente no tiene un respaldo, aunque digan que hay otros libros que lo avalan, aunque digan que eso solo es del conocimiento de los eruditos. Hermanos, la palabra de Dios es una revelación para nosotros. Cristo quiere que conozcamos la verdad y por esa razón permitió que su palabra ahora lo tengamos en un libro. Ya no son rollos aislados, ahora tenemos un libro. Ahora podemos comparar las escrituras en el Antiguo Testamento, la profecía, el cumplimiento en el Nuevo Testamento, las profecías de Daniel y Apocalipsis cumpliéndose en este tiempo. Es decir, la palabra de Dios es confiable, es una lumbrera en nuestro camino. Entonces, toda enseñanza, como las mencionadas aquí, que no tenga una base bíblica, hermanos, se clasifica como falsa doctrina. Ahora yo quisiera preguntar, si algunas de las cosas que he enseñado de algunas de las cosas que he leído están siendo enseñadas por la iglesia adventista. Vuelvo a mencionar, por ejemplo, se está enseñando dentro de la iglesia adventista, o se tiene la doctrina acerca de la inmortalidad natural del alma, acerca del purgatorio, acerca de la confesión de pecados y el perdón de pecados por un hombre. Se está enseñando acerca de bautizar a los niños que todavía no pueden tomar decisiones. Se está enseñando a que se sustituya el sábado por el domingo. Se está enseñando acerca de que el hombre es infalible. Entonces, si no lo está enseñando la iglesia adventista, pero si hay alguien que sí lo está enseñando todo esto, debemos tener claro que Babilonia no es la iglesia adventista. Dice,
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por las falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieran estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo, inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Mis hermanos, el objeto de la predicación no es solamente transmitir información, no es meramente convencer el intelecto, no se trata de que ustedes le den la razón a su servidor, no se trata que ustedes digan, si el hermano Federico ya investigó que la iglesia adventista no es Babilonia, no se trata que de alguna manera acepten de manera tácita. Ciertamente, ¿cuántos no podemos dejar de ver los errores? Así como el dueño del campo no pudo dejar de ver que en su terreno, aunque sembró puro trigo, había cizaña. Estimados hermanos, solo Dios, solo Cristo, que conoce los corazones, puede saber realmente quién es trigo y quién es cizaña. Por supuesto que también es un error cuando los dirigentes de una iglesia, pretendiendo sacar la cizaña, simplemente se guían por un sentido sin base en la palabra de Dios. Eso tampoco estoy de acuerdo. Que quieran limpiar a la iglesia de la cizaña, que quieran arrancar de la iglesia a los hermanos que piensan diferente, o a los hermanos que, porque ¿saben qué es lo que está pasando, hermanos? Resulta que dice, arrancamos la cizaña, pero arrancan el trigo. ¿Cuántas veces hemos estado viendo, hermanos, que también un hermano despierto, un hermano preocupado por la verdad, un hermano por proclamar los errores en el que estamos viviendo en el mundo, un hermano por denunciar, por hablar con base a la palabra de Dios, por hablar fuerte contra la apostasía, por denunciar los pecados de Babilonia? ¿Cuántas veces, hermanos, también hemos visto que los líderes, creyendo que este hermano está mal, lo arrancan, lo sacan? Déjenme decirle, hermanos, que el único que conoce los corazones es Dios. Y tan malo es que un miembro de iglesia abandone su rebaño solamente porque piense que se debe separar de los babilónicos. Tan malo es como el líder arranque a un miembro porque supone que está sacando la cizaña. Es decir, el trigo y la cizaña deben crecer juntos hasta el día de la cosecha, cuando primeramente será tomado la cizaña y después será recogido el trigo. Entonces esta enseñanza es importante. Ahora bien, si nosotros vamos a ver las características de Babilonia, vamos a ver en Apocalipsis 17, en el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos, dice, condenación de la gran ramera. Es decir, vamos a ver por qué aquí a los escritores bíblicos le pusieron este título. De alguna manera tenemos la idea y el conocimiento de a qué se dedica una ramera, ¿verdad? Puede ser una mujer soltera o una mujer casada, pero que tiene una actividad, digamos, de prostitución. Y en esa actividad, pues no distingue, todo aquel que pague el precio puede estar con ella. Todo aquel que le llegue al precio se la puede llevar a donde quiera. ¿Saben qué? Dice aquí, vino entonces, Apocalipsis 17:1, vino entonces uno de los 7 ángeles, fíjense, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, está narrando Juan, ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, la que se tiene que ejecutar, una sentencia se ejecuta, con la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Fíjense bien. Entonces, característica, está sentenciada para ser destruida. ¿Quién? La gran ramera. La gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Y el versículo 15 del capítulo 17 dice que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué institución religiosa, porque no es política, qué institución religiosa está dominando pueblos, muchedumbres,
naciones y lenguas sobre la tierra. Ciertamente, aunque la Iglesia Adventista somos casi 20 millones en el mundo, pero todavía no se considera que está sobre muchedumbre. Hay otro poder religioso que está abarcando toda la tierra. Dice, versículo 2, con esta ramera han fornicado, o sea, la fornicación es una relación ilícita. El matrimonio, la relación dentro del matrimonio es correcta, pero la relación entre parejas que no son casadas es una relación ilícita y es fornicación. Y dice que con esta ramera han fornicado los reyes de la tierra y los moradores, o sea, la gente, se han embriagado, o sea, se han extasiado con el vino de su fornicación. Característica número 2 entonces es que esta institución religiosa tiene relación ilícita, porque no es relación ilícita es en el punto de vista cristiano, pero cuando relación es la unión iglesia-estado es una unión ilícita. No puede haber unión de iglesia y estado. Esa está debidamente confirmado que es a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Aunque estamos llamados a ser buenos ciudadanos, pero no significa que debe haber una mezcla entre lo religioso y lo político. Y sin embargo el Estado está teniendo nexos, relaciones, todos los estados, todos los países del mundo están teniendo esa relación fornicaria, esa relación ilícita con una institución sobre la tierra. Usted va a ir descubriendo a qué institución se refiere. Versículo 3. Es una mujer sentada sobre una bestia escarlata. En Efesios 5:25 refiere: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. El símbolo mujer se refiere a una iglesia. Entonces, es una mujer, o sea, es una iglesia sentada sobre una bestia, un poder, un reino, un imperio. Y esta dice, además tiene nombre de blasfemia, o sea, atributos que solo le pertenecen a Dios. Blasfemia es cuando al hombre se le atribuye características y facultades, atributos que solo tiene Dios. Lo adquiere el hombre, eso es una blasfemia. Y entonces esta institución está llena de nombres de blasfemia. Y además dice que tiene 7 cabezas, o sea, en el versículo 9 aclara que es 7 montes. Y además dice que tiene 10 cuernos. Y en el versículo 12 dice que esos cuernos representan 10 reyes. Y ojo, 10 reyes que aún no reciben reino. Aparte de las 7 cabezas, van a haber 10 reyes. Versículo 4. La mujer, o sea, esa iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Cuál es el color? El color púrpura es el morado. ¿Cuál es el color escarlata? Es el rojo. ¿Qué institución religiosa tiene dentro de sus colores preferidos el morado y el rojo? Y además dice, está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz. ¿Qué es un cáliz? Una copa. ¿Y cómo era este cáliz? Dice, de oro, y lleno de abominaciones. Podríamos detenernos quizá un poco en describir qué son las abominaciones. Y lo encontraríamos de manera, digamos, en distintos libros de la Biblia. Deuteronomio nos dice que aún la comida que es contraria a la voluntad de Dios es una abominación. En Deuteronomio 18, 9 al 12, nos habla de creer en adivinos, en sortílegos, en agoreros, en todas esas cosas. Dice que son creencias abominables. En Proverbios 28, 9 nos dice que si uno es desobediente a la ley de Dios, incluso nuestras oraciones son abominables. Y en Ezequiel 8, 6 al 18, describe cómo en el templo de Dios había toda clase de ídolos, y cómo las personas que conocían a Dios estaban adorando ya no a Dios, sino estaban practicando la idolatría
y dice que la idolatría a dioses falsos y a imágenes es abominación. Versículo 5. En su frente un misterio. ¿Qué es un misterio? Cuando alguien dice, hay un misterio en este asunto, una cosa que no está muy claro, hay quizá una explicación reservada o confidencial o secreta. Y en su frente un misterio, que está en el versículo 5. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Entonces tiene hijas, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué organización religiosa podría en un momento dado tener hijas por todos lados con cierta característica que lo identifica con la principal ramera? Versículo 6. Vi la mujer, o sea la iglesia, ebria de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué organización religiosa ha perseguido a los mártires de Jesús y les ha dado muerte y ha derramado sangre al grado de que se encuentra ebria de la sangre de los mártires de Jesús? Y el versículo 12 dice que esta organización, esta mujer, que es una organización religiosa, dice que pelearán contra el Cordero. O sea, este poder, esta bestia, juntamente con los 10 reyes que aún no han recibido reino, pero dice proféticamente, por una hora van a recibir reino, y pelearán contra el Cordero, pero la gran noticia es, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hermanos, cuando Apocalipsis 18 habla acerca y dice, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y dice el versículo 17 del capítulo 18, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. O sea, todo el poderío, toda la gloria, todo el dominio, toda la pompa, toda la autoridad que tiene sobre los reyes de la tierra, toda la aceptación que tiene sobre todos los moradores de la tierra, todo eso se va a convertir en la medida para que sea su castigo. Porque dice aquí, tanto darle tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. ¿Quién sentenció a la ramera? Cuando en el 17:1 dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Cuál es el destino final que le espera a Babilonia? ¿Cuál es la sentencia que está ya dictada sobre este poder que ha enseñado doctrinas contrarias a la palabra de Dios, que ha engañado a todos los moradores de la tierra, que ha dado a beber a todos del vino del error, del vino de la fornicación, que ha transformado lo malo en bueno? ¿Quién es el que le ha dado esta sentencia? Hermanos, y si es tan terrible el final que tendrá, si es tan terrible la consecuencia de estar en Babilonia, recuerden, hermanos, no son la Babilonia, no es la Odisea. Los laodicenses entienden a quién se está refiriendo esto. Los laodicenses entienden perfectamente bien que este imperio que reina sobre la tierra no es la iglesia adventista, porque no tiene doctrina. Si bien es cierto que como en todo tiempo en el pueblo de Dios siempre existió el error,
siempre el error, y podríamos decir, imaginémonos, en el diluvio, el de error se llevó a las mayorías y solo quedaron 8. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, el error se llevó a la mayoría y murieron todos y solamente se salvaron, ¿cuántos? 3, hermanos. Y así podríamos ver cómo en todas las etapas del pueblo de Dios, siempre la mayoría pensaba que tenía la razón, pero en la mayoría estaba el error. Hay un asunto que lo puedo decir de manera categórica, y eso sí, sin temor a equivocarme. En asunto de obediencia, en asunto de fe, en asunto de ser leales a Dios, en asunto de ser íntegros ante los ojos de Dios, nunca la mayoría tiene la razón. Nunca la mayoría tiene la razón. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que debemos caminar por el sendero estrecho, que debemos entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, dice, y muchos van por ella. Estimado amigo, si tú estás en una iglesia donde no te enseñan a que de Dios no hay que apartarse ni a izquierda ni a derecha, que solamente debemos depender de un escrito está, que todo lo que no tenga base bíblica es abominable. Si tú, amigo y hermano, estás apenas empezando a conocer, debes saber que la verdad es un camino estrecho, es un camino angosto, es un camino donde solamente va un remanente, es un sendero por el cual no podemos ir a montones. Qué bueno fuera que pudiéramos ir de manera corporativa, todos tan solo porque ya me he bautizado. Se requiere ser una vida de devoción, una vida de entrega. Pero mis amigos y hermanos, si la suerte de Babilonia es terrible, ¿qué debemos hacer? Si amamos al prójimo, vamos a tratar de rescatarlo. Y saben, hermanos, que por eso el mensaje de los 3 ángeles, no es para la iglesia de la Odisea, hermanos. Porque el mensaje para la Odisea lo dio Cristo Jesús y le dijo, eres tibio y caliéntate. Estás ciego y unge tus ojos. Estás desnudo y vístete. Eres pobre, cuitado, compra oro refinado en fuego. El mensaje a la Odisea no se encuentra, no es la amonestación de los 3 ángeles. El mensaje de reprensión para los laodicenses fue dicho por el Amén, el testigo fiel y verdadero, por Cristo Jesús. El mensaje para los 3 ángeles, ese es un mensaje para los que están en Babilonia. Y déjenme decirle por qué. Miren, vi volar por en medio del cielo, 14:6 de Apocalipsis, a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Quiénes tienen el Evangelio eterno, hermanos? Ese Evangelio que no ha cambiado desde la fundación del mundo. Esa verdad de que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Los adventistas del séptimo día. Yo entiendo que hay otras religiones también que guardan el sábado. Estimados hermanos, tienen la verdad del sábado, pero les falta la verdad del espíritu de profecía. Entonces, el ángel que tiene el Evangelio eterno son los conocedores de la verdad que Dios ha establecido para todas las edades de la humanidad. El ángel que conoce el Evangelio eterno es el que conoce la verdad de la ley de Dios y en especial del sábado. ¿Y qué debe hacer el ángel que tiene el Evangelio eterno? Debe predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cómo lo debe hacer? Lo debe hacer a gran voz. ¿Y qué es lo que debe decir a gran voz? Le debe decir a los que están en Babilonia, hermanos. Ciertamente, por ejemplo, en este momento, muchos hermanos míos que son adventistas están escuchando y están entendiendo que es un mensaje distinto el de la Odisea y es un mensaje distinto para Babilonia. Para Babilonia hay que enseñarle que hay un mensaje eterno que no ha cambiado, que no cambió a partir de que Cristo murió en la cruz, que no se abolió ninguna ley, que la ley sigue vigente. A los que están en Babilonia hay que decirle que la verdad es Cristo Jesús y que Él es el único medio de salvación, que no hay un intercesor en la tierra, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, que el único puente para pasar de la tierra a lo divino es Cristo Jesús,
El evangelio eterno, que es su palabra, que ni una jota ni una tilde va a cambiar. ¿Quiénes lo tienen? ¿A quién hay que decírselo? Hay que decírselo a los que todavía no conocen, a los que han sido enseñados con doctrinas que no tienen base bíblica. Y fíjense bien, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. A los adventistas del séptimo día ya no hay que enseñarle que adoren a Dios, al creador de los cielos, porque ellos lo saben. Pero los que están en Babilonia es probable que todavía estén adorando otras formas, es probable que estén siguiendo todavía otros dioses, es probable que estén dirigiendo su adoración a otras criaturas. Entonces hay que decirle que la adoración lo debe recibir únicamente el creador de la tierra, del cielo, del mar y las fuentes de las aguas. Y saben, hermanos, el otro ángel le sigue diciendo, ha caído, porque la sentencia ya se ha declarado lo que le va a pasar a Babilonia. Babilonia, la gran ciudad, porque dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. No puede perdurar lo que es malo. Satanás no sabemos cuánto tiempo vivió antes de que se descubriera su pecado. Tampoco sabemos cuánto tiempo vivió todavía luchando Cristo contra él para que se arrepintiera. Lo que sí sabemos es que en la tierra lleva 6,000 años y que sabe que le queda poco tiempo y que ha descendido con grande ira y que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Eso sí lo sabemos, hermano. Y también sabemos que de acuerdo a Apocalipsis 13, le queda poco tiempo. Y aunque se va a desarrollar, y aunque va a crecer, y aunque va a ser un poder que va a dominar el mundo, finalmente va a ser destruido. Apocalipsis 17 ya se le sentenció que va a ser destruido. Y Apocalipsis 18 también. Y entonces, hermanos, y el tercer ángel, a ver, mis estimados hermanos adventistas, la comisión es que digamos a gran voz, digamos a los amigos, a los vecinos, a los parientes, o lo digamos en la vía pública sin que conozcamos a nadie, solamente por amor a salvar. Digamos, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Si alguno adora, ¿cuánta gente en el mundo adora a un hombre como Dios? ¿Cuánta gente en el mundo siendo sincera? Porque así le enseñaron, en su corazón hay integridad, en su corazón hay deseo de ser hijo de Dios, en su corazón hay deseo de ser salvo, en su corazón hay deseo de heredar la vida eterna, pero lamentablemente no ha tenido la oportunidad de conocer la verdad. ¿Cuánta gente todavía sigue adorando al hombre como que si fuera Dios? Entonces, si esos amigos, esos conocidos, esos compañeros, no dejan de adorar al hombre y no se vuelven para adorar al Creador, tristemente, el mensaje del tercer ángel es que va a ser destruido porque va a cosechar del mismo vino de la ira que tiene preparado Dios para Babilonia. Y alguien podrá decir, yo no adoro a ese hombre, yo no adoro a un hombre, yo adoro a un Dios. Saben que en el mundo cristiano, vamos a hacer 3 grupos, sin el deseo de ofender a nadie, por favor. Nada más como un método de enseñanza. Vamos a dividir en el mundo cristiano, vamos a dividirlo nada más en 3 grupos. Los católicos, los evangélicos y los protestantes. Católicos, evangélicos y protestantes. Estoy tratando de hacerlo así en 3 grandes grupos. Muy bien. Nuestros hermanos católicos, y aun cuando yo aprecio a todos los que conozco, y a todos los con los que me relaciono, los aprecio mucho y jamás me confronto con ellos,
Si hemos de estudiar la Biblia, lo hacemos con educación y respeto, porque ellos no tienen la culpa de que todavía no conozcan la verdad, y porque todos tenemos el derecho de conocer la verdad. Y de esa manera, tratándolo respetuosamente, también podemos tener una respuesta respetuosa. Ellos se les ha enseñado que hay un hombre en la tierra que merece ser considerado como santo, como sumo pontífice, como el vicario de Cristo. Y aquí nosotros, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo vimos con nuestros propios ojos, la manera como se le rinde culto y adoración. Acabamos de ver apenas el 15 de febrero cómo el papado recibe honra, gloria y alabanza que debiera ser dirigido a Dios. Pero las personas que lo hacen bien intencionado, porque todavía no ha ido ningún laodicense, no ha ido ningún hombre que conoce la verdad a enseñarle. El reto es grande. Cuando vemos las peregrinaciones previos al 12 de diciembre, vemos que son multitudes los que conocen, que no conocen al Dios o que no adoran todavía al Creador. Todavía tienen adoraciones distintas a como la Biblia enseña. Entonces, hermanos, ¿y qué me dicen de los evangélicos? Los evangélicos saben que los evangélicos se atribuyen que ya salieron de Babilonia porque dicen que no adoran imágenes, porque dicen que no tienen al papado como Dios, porque dicen que no creen en que la confesión en nombre, en fin, todas las doctrinas que enseña Babilonia, dicen los evangélicos que ellos no lo tienen. Por lo tanto, dicen que ya salieron de Babilonia. Pero saben que, hermanos, de acuerdo al tercer ángel, dice, si alguno adora a la bestia, ya dijimos quién es, o a su imagen. Saben que la imagen de la bestia es el domingo. El sello de Dios es el sábado. Señal de creación, señal de Dios soberano, señal de Dios eterno. El domingo es el primer día de la semana, es el día en que las culturas antiguas adoraron al sol. El domingo se está instituyendo como día de descanso. Y todos los evangélicos que todavía reconocen que el domingo es sagrado, porque se cambió la solemnidad del sábado al domingo, porque en ocasión de la muerte de Cristo esa ley quedó clavado. Me llama la atención cómo es posible que digan que la ley de Dios fue clavada. Y yo les digo, entonces puedo deshonrar a mi padre y mi madre. No. Entonces puedo matar. No. Entonces puedo robar. No. Entonces ya no es malo cometer adulterio. No. Entonces ya no es malo. Y les menciono los 9 mandamientos que los evangélicos saben que está dentro de la ley de Dios. Y dicen, no. Entonces, ¿cuál es la que clavó Dios? El sábado. ¿Cómo es posible que con tal de dejar de observar el sábado se tenga que decir que la ley fue enclavada en la cruz solamente para atacar el sábado? Entonces, saben, hermanos y amigos, el domingo está siendo guardada por todos los evangélicos. Ahora sí, póngale el nombre que usted quiera: nazarenos, presbiterianos, pentecostés, luz del mundo, testigos de Jehová, mormones, bautistas, anabaptistas. Bueno, póngale usted todos los apellidos. Todo el mundo evangélico cristiano no va a tener problema. Cuando el domingo sea establecido como día de descanso, lo van a aceptar sin problema, porque ya desde antes están diciendo que el sábado fue abolido. Pero hay otro grupo que habla aquí y que lo aceptan, dice, y recibe la marca en su frente o en su mano. Déjenme decirle, hermanos, que en la crisis final, cuando se marque a los hombres, cuando se les ponga una marca en la frente y en su mano, y cuando no tener esa marca sea motivo para no poder comprar ni vender, cuando no tener esa marca significa no tener los derechos de ciudadano, cuando esa marca sea la condicionante para poder vivir en libertad, entre comillas, déjenme decirle que todos los que se quedaron en un estado de laodicenses, todos los hermanos, y yo todavía no me excluyo, voy a decir así, si nosotros no pasamos de la tibieza al calor y al fervor que Dios quiere para los laodicenses,
en este grupo de los que acepten en su frente, con la razón, o en su mano, dejando de trabajar el domingo, en este grupo estarán todos los adventistas del séptimo día nominales, que no aceptaron el consejo del testigo fiel, del amén, de pasar de la tibieza al calor espiritual. Hermanos, ¿en qué lugar podemos nosotros situarnos en esta noche? Si tú, mi amigo o hermano, consideras que conoces las doctrinas de la palabra de Dios, que conoces las profecías, que aceptas que la palabra de Dios es infalible y que es eterna, pero todavía hay nexos con el mundo, todavía es necesario buscar ese calor espiritual, esa entrega, ya tenemos la invitación en el libro de Apocalipsis capítulo 3, 14 en adelante. Laodicenses, no sean tibios, debemos calentarnos. No seamos tibios, debemos ser fervorosos. Ahora, si eres un cristiano fervoroso, vas a sentir amor por los amigos que están en Babilonia, y por lo tanto te vas a convertir en el mensajero de la verdad del Evangelio eterno, y por tanto vas a llevar el mensaje de salvación a los que están en Babilonia, y por tanto los vas a invitar a que salgan de Babilonia, y les vas a enseñar el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Mis estimados amigos y hermanos, en esta noche, mi mayor deseo es que muchos que estamos militando en la iglesia adventista, no solo militemos, sino triunfemos en que un día, no muy lejano por cierto, podamos encontrarnos con Jesucristo nuestro Salvador. Y la invitación y mi deseo es para los amigos y hermanos que por alguna razón nacieron en hogares que les enseñaron doctrinas distintas a lo que está en la Biblia, o tradiciones de los hombres, que no están en fundamento, pero que ya saben que esas cosas son abominaciones para Dios, o sea que los rechaza. Todo lo que no tenga un sustento bíblico y sea de creación humana, aunque se vea muy congruente, aunque se vea muy lógico, el Señor no lo aprueba, lo rechaza. Si así es, la invitación es salir, no tiene por qué quedarse allí. Jesús dijo que el que no deje padre y madre no es digno de mí. Es decir, es probable que alguien diga, pero es que yo nací aquí en esta doctrina desde mis tatarabuelos, desde mis ancestros, y yo no quiero traicionar la fe. Hermanos, está de por medio tu salvación, está de por medio tu vida eterna o tu muerte eterna. Es un asunto decisivo. En asunto de servir a Dios, en asunto de salvación, en asunto de obediencia, recuerde esto, mi estimado amigo y hermano, tanto los que estamos en la Odisea como los que estén en Babilonia. Nunca la mayoría tiene la razón. De ahí la figura que se encuentra en Apocalipsis 12, de la figura del remanente. Es decir, que el enemigo está airado. Y dice aquí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, ya vimos que mujer es iglesia. Pero, y se fue a hacer guerra. O sea, el enemigo está airado contra la iglesia. Pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de profecía. Muy buenas noches, hermanos. Yo les agradezco este tiempo de atención. No sé si, espero que no los haya cansado, pero realmente mi único deseo es que en este momento de comunicación podamos nosotros buscar hacer la voluntad de Dios. Que nos olvidemos ciertamente lo que queda atrás. No sabemos lo que queda atrás. Lo que quedó atrás ya no se puede cambiar. Pero sí podemos cambiar lo que hacemos para adelante. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Lo llamemos en tanto que está cercano. Mi mayor deseo, mis estimados hermanos, es que todos sigan siendo bendecidos. Que todos, la existencia es la primera evidencia de que somos bendecidos. Jehová te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, y ponga sobre ti su paz. Buenas noches.
Vamos a orar, creo yo, hermana Brenda, para concluir. Amén, Quizá amén, amén. Ujú. Quizá el tiempo, disculpa hermana, si el tiempo estuvo, oremos. Amado Padre, bendito seas por todos los siglos. Alabamos tu nombre y te damos gracias en esta noche. Y te rogamos que tú, Señor, que conoces bien nuestros corazones y que no te podemos engañar, tengas misericordia de nosotros y nos des sabiduría de lo alto. Nos des ese conocimiento que transforma las vidas, que no importa lo que abandonemos, pero que estemos dispuestos a seguirte. Tú que conoces nuestra vida cotidiana, Señor, ayúdanos para poder salir victoriosos en cualquier prueba, en cualquier tribulación que estemos enfrentando, por lo que haya de venir por delante. Que tú, Señor, nos acompañes con tus santos ángeles y que podamos vivir confiados, porque aunque caigan a nuestro lado 1000 o 10,000 a nuestro otro lado, tú nos puedes librar, Señor, si así es tu voluntad. Y si hemos de padecer alguna tribulación, será por poco tiempo, como dice tu palabra, y esto para que nuestra vida sea refinada como el oro y pueda estar listo para que cuando Cristo venga podamos levantar nuestros rostros, no avergonzarnos, levantar nuestras manos y decir: he aquí el Salvador que viene en las nubes y Él nos redimirá. Que Cristo sea nuestra esperanza, que Cristo sea nuestro Maestro, y que esta noche los santos ángeles estén con nosotros y podamos tener un buen descanso, y si mañana es tu voluntad, podamos levantarnos con energía para vivir una vida conforme a tu voluntad y para predicar tu palabra para aquellos que no te conocen. En Cristo Jesús te damos toda la honra y toda la gloria que Él se merece. Amén.